que se verá a continuación será la acromegalía y el gigantismo, sus especificaciones. Después vamos a encontrar su epidemiología. Por tercer lugar, las manifestaciones clínicas que se tiene de este. Por cuarto, el diagnóstico. Por quinto lugar, el tratamiento. Y por sexto lugar, las conclusiones. A continuación de esta presentación, se dará a conocer el tema de acromegalía y gigantismo. Ese es un tipo de trastorno, como lo decíamos al principio, que se manifiesta en los adultos, en el que la glándula pituitaria produce demasiada hormona de crecimiento. Se verá una descripción específica de este y se presentarán las causas por las que es generado. Se dará a notar su epidemiología. Con esto nos referimos a su prevalencia y incidencia. Y con esto va de la mano a hablar sobre sus manifestaciones en el ámbito clínico, el diagnóstico que se tiene de este, el tratamiento que se tiene actualmente, y al finalizar esta presentación se mostrará una conclusión general sobre el tema para poder visualizar el aprendizaje que se tuvo. Lo que decía al principio en la tabla del contenido, pero más relatado. Ok, comencemos. Acromegalía y gigantismo. La acromegalía es una enfermedad endocrina poco frecuente debido a un exceso de producción de hormona de crecimiento, GH, en la hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina localizada en la base del cerebro que controla, produce y secreta varias hormonas, entre ellas la del crecimiento. Generalmente, el aumento de la hormona del crecimiento se relaciona con el desarrollo de un tumor benigno en la glándula pituitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que la acromegalía es el aumento básicamente excesivo de esta hormona llamada endocrina. ¿Y por qué se da el crecimiento excesivo? Es porque esta es encargada de esa función o de basarse en esa función en el cerebro. Ok, ¿cuáles son las causas de la acromegalía? La acromegalía se presenta cuando el cuerpo produce demasiada hormona del crecimiento, lo que decíamos al principio. La fuente de la hormona en exceso es casi siempre la glándula pituitaria. En los adultos, un tumor es la que causa más común, se puede decir, el exceso de la hormona del crecimiento. También tenemos otras causas, tales como la presencia de tumores pituitarios. ¿Qué son tumores pituitarios? Son un crecimiento anormal de un tumor debido a la glándula pituitaria, o se basa en esta glándula, como lo dice su nombre, y los tumores no pituitarios son los que no pertenecen a esta glándula, pero son también crecimientos anormales. Ok, hablando de epidemiología, la acromegalía es una enfermedad poco frecuente con una incidencia anual de 3 a 4 casos por millón de habitantes, CPM, y con una prevalencia global estimada entre 38 y 69 CPM, según las distintas series 2 a 3 y hasta de 120 CPM. En un reciente estudio realizado en Finlandia se ve esto. En cuanto a la acromegalía de México, tiene una baja prevalencia, con alrededor de 30 a 60 casos por millón de habitantes, aunque se sabe que existe un alto grado de subdiagnósticos, según datos del Registro Nacional de Acromegalía, en el que participaron 18 centros especializados de México. Se identificó que de 1990 a 2010, 1.328 mexicanos fueron diagnosticados con esta patología. El estudio reveló que los estados con mayor número de pacientes con acromegalía fueron la Ciudad de México, con 980 casos, seguido de Nuevo León, con 100 casos, Jalisco, con 83, Veracruz, con 52, y Puebla, con 47 casos. De total de pacientes, se tuvo que un 60% eran mujeres, con esta edad promedio de 41 años. Ok, en resumen, la epidemiología no es tan frecuente globalmente ni en México. Por esta razón no se tienen tantos casos sobre la acromegalía. También, pues presentamos que hay un alto
riesgo en las mujeres que en los hombres, por el porcentaje que se nos dio. Y debido a esto es importante conocer los síntomas que se tienen de la acromegalía. Morbimortabilidad. La acromegalía comporta un aumento de la mortalidad en relación con la de la población general. La prevalencia de la hipertensión arterial, HTA, en la acromegalía es elevada y se considera uno de los factores pronósticos de mortalidad. Está presente en aproximadamente el 35% de los pacientes, pero varía entre un 18 y un 60%, como resultado de los distintos criterios usados para definir la HTA, así como de la falta de ajuste a la edad, al sexo y a la etnicidad. Su prevalencia es mayor en pacientes con una enfermedad más activa que en los acromegálicos controlados y que en la población normal. Más que en un efecto de estos fármacos, probablemente se deba a la mayor actividad de la enfermedad que obliga a iniciar el tratamiento médico. ¿Qué queremos decir con esto? Que debido a la acromegalía, que no se detecta a tiempo, puede llegar a causar la muerte de las personas. Y debido a que normalmente es cuando pacientes que no toman su tratamiento o que ignoran y no es diagnosticado a tiempo. En varios estudios epidemiológicos retrospectivos se ha demostrado que la mortalidad en los pacientes con acromegalía es de 2 a 3 veces mayor que en la población control de igual edad y sexo. Ok, de la mano de esto, de la importancia de saber que sí se puede llegar a causar la muerte por la acromegalía, van cómo se identifica o cuáles son los síntomas que podemos presentar y para poder diagnosticarla. Síntomas. En general, la acromegalía puede producir los siguientes signos y síntomas. Ok, signos, nos referimos a procesos cuantitativos, o con esto queremos decir que sí se pueden medir, tanto así que el médico puede cerciorarse de estos. Y los síntomas son aquellos que no se pueden medir y se puede engañar fácilmente al médico, que pueden variar de una persona a otra. No todas las personas presentamos los mismos síntomas o pueden presentar los mismos síntomas en la acromegalía. A veces tienen uno o pueden llegar a tener todos los síntomas. Ok, estos síntomas son manos y pies más grandes de lo usual, rasgos faciales más grandes en los huesos del rostro, los labios, la nariz y la lengua, piel áspera, grasosa y más gruesa, sudoración excesiva y con olor, pequeñas verrugas en la piel, fatiga y debilidad articular o muscular, dolor en las articulaciones y movilidad reducida, voz más grave y áspera debido al aumento de tamaño de las cuerdas vocales y los senos nasales. Ronquidos fuertes debido a la obstrucción de las vías respiratorias superiores, problemas de visión, dolores de cabeza que pueden ser persistentes o fuertes, quiere decir que todo el tiempo se presentan, irregularidades en el ciclo menstrual, por eso es importante llevar como un calendario en el que se tenga 100%, no 100%, pero la mayor cantidad de regularidad en el ciclo menstrual. Difusión eréctil en los hombres y pérdida del deseo sexual. El diagnóstico que se tiene de ¿cómo el médico puede identificar que tienes acromegalía? ¿Cómo puede llegar a esa conclusión? Es mediante el análisis de sangre y las pruebas de diagnóstico por la imagen. ¿A qué me refiero con pruebas de diagnóstico por la imagen? Pues a radiografías, en las que se puedan ver la anormalidad de los huesos. Ok, en los niños el rápido crecimiento puede parecer normal al principio. ¿Qué queremos decir con esto? Normalmente nos dejamos guiar por la genética, pero
algo relevante a decir de esto es que, por ejemplo, si en tu familia no hay ese tipo de genética en la que las personas sean de, tengan demasiada estatura, se puede decir, eh, y tú sí, puede haber como un problema ahí, se tiene que ir a diagnosticar o tiene que ir a hacerse el análisis de sangre con un doctor. Sin embargo, a la larga se hacen evidentes las alteraciones de un crecimiento exagerado. Normalmente no lo notamos o sí, o lo vemos muy normal que una persona crezca de manera acelerada. Y esto es un problema. Ok, en los adultos la acromegalía no suele diagnosticarse hasta muchos años después de que aparezcan los primeros síntomas, dado que las alteraciones inducidas por las altas concentraciones de la hormona del crecimiento se producen lentamente. Por eso normalmente llega a causar la muerte de la acromegalía, como lo decíamos anteriormente, porque no se puede diagnosticar tan fácil como uno cree. Normalmente piensas que es algo normal que una persona crezca demasiado. Las fotografías consecutivas las tomas en el transcurso de los años. Contribuyen al diagnóstico, en la que la imagen del cráneo se observa un engrosamiento de los huesos y una hipertrofia de los senos paranasales. Esto es importante de senos paranasales porque hablábamos de los síntomas o los síntomas que se presentaban y uno de ellos era la obstrucción de las vías nasales. Por eso no se puede respirar al 100%. También en las radiografías de las manos se percibe el engrosamiento óseo debajo de las yemas de las manos y de los dedos, y la inflación de los tejidos que rodean los huesos. La concentración de azúcar y la presión arterial pueden ser altas. Para detectar posibles crecimientos anómalos en la hipófisis, glándula pituitaria, se suele realizar una tomografía computarizada, TC, o una resonancia magnética nuclear, RMN. Dado que las acromegalías suele estar presente durante muchos años antes de ser diagnosticadas, estas exploraciones permiten en la mayoría de los casos detectar la presencia de un tumor. Lo que decíamos al principio, normalmente no es muy fácil detectarlas, por eso se necesita cierto tipo de estudios y con esto son las resonancias magnéticas para estar 100% seguro de que se trata de una acromegalía. El diagnóstico se confirma mediante el análisis de sangre, lo que mencionábamos al principio. Se tienen que hacer ambos diagnósticos para estar al 100% seguro de esto, cuyos resultados indican concentraciones elevadas tanto de la hormona del crecimiento como del factor de crecimiento insulinolol del tipo 1, puesto que la hormona del crecimiento se libera a ráfagas y que sus concentraciones suelen fluctuar de un modo muy pronunciado, incluso en las personas sin acromegalía. Una sola medición con valores altos de la hormona del crecimiento en la sangre no es suficiente para establecer el diagnóstico. Los que mencionamos, tiene que ir de la mano ambas cosas. Se debe administrar a una sustancia que en condiciones normales provocaría un descenso en la concentración de la hormona del crecimiento. Por lo general, una bebida con glucosa, prueba oral de tolerancia a la glucosa y comprobar que la reacción no es normal. No obstante, esta prueba no es necesaria si las características clínicas de la acromegalía son evidentes, si la concentración del IGF-1 es alta o si en la TC o en la resonancia magnética se ha detectado un tumor hipofisiario. Quiere decir, si ya se hizo una resonancia magnética anteriormente, no es necesario hacer esta prueba más básica con una bebida con glucosa, porque lo más probable es que sí tenga acromegalía porque ya se hicieron las radiografías necesarias. Ok, ¿cuál es el tratamiento si se llega a presentar la acromegalía? Existen distintos tipos de tratamiento y pueden llevarse de la mano o simplemente es por separado. Encontramos la cirugía,
la radioterapia y la terapia con fármacos. Ok, no resulta fácil detectar o reducir la sobreproducción de la hormona del crecimiento. Puede ser necesaria tener que utilizar una combinación de la cirugía, radioterapia y el tratamiento farmacéutico, lo que decía con anterioridad. Primero, hablemos de la cirugía. Eh, ok, para esto se necesita un cirujano y normalmente es la opción que la mayoría opta y piensa que va a tener resultados inmediatos, pero no es así, porque en muchas ocasiones no se puede extraer al 100% eh, el tumor, quedan como pequeños trozos o cachos de este, debido a que hay áreas en las que no puede llegar el cirujano, no tiene, o sí puede llegar a hacerlo, o sea, sí puede llegar a ese lugar, pero va a afectar a la memoria o a las acciones o a las funciones del cuerpo, debido a que el cerebelo es muy importante. El segundo, fármacos o sustancias. Fármacos o sustancias. Sabemos que nos referimos a medicamentos específicos. A continuación aquí pueden encontrar varios que son funcionales a la hora de tener la acromegalía y normalmente tienen éxito si se lleva de la mano junto con la cirugía. Estos son como, se administran una vez a la semana y si no se tiene al 100% uno, o sea, si no tiene no cumple su función al 100%, se puede tratar con otros, pues hay varios en sí. Pues los medicamentos controlan la acromegalía y en muchos casos sí se ven cambios importantes, pues ayuda a reducir el tumor. En tercer tratamiento tenemos la radioterapia. Radioterapia. En esta se puede hacer, pues como lo dice, radioterapia. Tanto cuando una persona tiene cáncer, puede llegar a acabar completamente con el cáncer, pero también se lleva de la mano hormonas necesarias. Pasa lo mismo con la acromegalía. Puede llegar a acabar con esta, pero muy lentamente. El proceso no es tan rápido, pero tampoco tan invasivo como lo es la cirugía. Pero sin embargo, sí puede llegar a destruir hormonas importantes. Las complicaciones, ¿con complicaciones a qué me refiero? A que si no se detecta de manera temprana o no se toman el tratamiento necesario al detectarse, se presentarán estas. ¿Cuáles son? Presión arterial alta, colesterol alto, problemas en el corazón, sobre todo en el agrandamiento de artrosis, diabetes tipo 2, agrandamiento de la glándula tiroides, tumores precánceros en la pared del colon, apnea del sueño, una afección en la que la respiración se detiene y se reanuda en repetidas ocasiones. Síndrome del túnel carpiano, aumento del riesgo de tumores cancerosos, fracturas o compresión de la médula espinal, cambios o pérdidas de la visión, lo mismo que ya presentábamos en los síntomas, pero más grave, las complicaciones, completamente la pérdida de la visión.